Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de encuentro virtual. En realidad, desde CIEDA, el Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri, lo nombramos porque sabemos que hay gente de otros países también. Desde aquí, desde el Centro de Innovación en Argentina, le damos la bienvenida y nos gusta seguir usando, a pesar de la pantalla y de la virtualidad, la palabra encuentro. La palabra encuentro como ese espacio para compartir, pero fundamentalmente para estar juntos. Así que esperamos que para todos sea un verdadero espacio de encuentro, y hoy tenemos tres invitados de lujo, y en realidad tres invitados de lujo mediado por un texto de lujo también, que es el texto de Julián Carrón, El despertar de lo humano. ¿Y para qué estamos reunidos? ¿Sí? Antes de presentarlos, me gustaría encuadrar un poco para qué estamos reunidos. Creo que todos sabemos que el coronavirus y esta epidemia ha generado un momento particular en la historia de la humanidad, y que no quedó nadie por fuera, nos afectó a todos, y particularmente nos obligó a dar una respuesta a esa realidad. En ese marco nosotros queremos pensar junto a ustedes una posible respuesta a dar a las circunstancias que estamos viviendo. Y nos pareció que el texto de Carrón traía muchas cuestiones para poder pensar juntos. En realidad, Carrón hace alusión a que estos tiempos nos interpelan a hacernos preguntas profundas, y él intenta de alguna manera también dar caminos, alternativas o respuestas. Antes de empezar con nuestros invitados, quería citar un pequeño párrafo del texto para un poco empezar a entender cómo piensa y cómo mira Carrón este momento tan particular de nuestra historia. Dice él: la realidad de la que huimos a menudo, creyendo que así podremos respirar, pues somos incapaces de estar con nosotros mismos, ha sido esta vez inclemente, y nos ha obligado a la mayoría de nosotros a quedarnos encerrados en casa, a pararnos. Y en este aislamiento está brotando ante nuestros ojos, quizás por primera vez, de forma tan clara y extendida, nuestra condición existencial. Con esta cita de Carrón, y con la invitación a seguir pensando juntos, presento a nuestros invitados. Tenemos fundamentalmente invitados de lujo y de distintos lugares, así que hoy está con nosotros Alfonso Calabia, de España, profesor de Lengua y Literatura del Colegio San Ignacio Loyola de Torres Lodones, Madrid. Él, además de ser profe de literatura, es encargado de realizar los dossiers de prensa en tiempos de coronavirus. Después nos va a contar un poquitito este trabajo tan interesante que él está realizando en estos momentos. Bienvenido, Alfonso. Por Muchas otro gracias. lado, de nuestro país vecino, nos acompaña desde Brasil, nos acompaña Giovanna Ottoni. Giovanna es psicóloga, ¿sí? Y está trabajando actualmente con más de 600 estudiantes de entre 14 y 20 años, acompañándolos en lo que es la formación profesional. Y además, unida un poco, saben que en CIEDA tenemos un área que es dedicada al deporte. Giovanna también se ha especializado y está estudiando ciencias de la actividad física, y ha acompañado a deportistas y atletas como psicóloga del deporte, ¿sí? Bien, y por último, como anfitrión también de nuestra casa, Freddy, nuestro querido Freddy, representando a Argentina. Freddy es educador, es sociólogo, y particularmente actualmente es el director general de Polo Educativo Dante Holters, y de CIEDA. Pero su rol fundamental en este tiempo es acompañar a distintas instituciones del país y de países limítrofes, acompañar a instituciones en generar procesos de innovación y de mejora escolar. En ese marco ha recopilado gran cantidad de experiencias en un libro de su autoría, que es La educación transformada. Para muchos, para muchos que siguen las charlas de CIEDA, Freddy es un ser muy querido y muy respetado, así que es también
anfitrión para darle la bienvenida a nuestros dos invitados especiales de Brasil y de España. Bueno, bienvenidos. ¿Arrancamos, les parece? Gracias. Sí, sí, sí. Buenísimo. La idea es generar un espacio, como dijimos hoy, donde podamos dialogar, donde podamos pensar juntos cómo tener herramientas para seguir afrontando este momento histórico que nos toca vivir. ¿Te parece, Alfonso, si arrancamos con vos? ¿Sí? En su libro, Julián Carrón dice que en realidad esta pandemia ha despertado en muchos de nosotros la posibilidad de hacer preguntas. Incluso en el libro toma cita de otros autores y dice que los momentos de crisis siempre nos invitan o nos obligan a volver a pensar en preguntas. Pero Carrón le agrega un condimento y dice, en realidad esta crisis nos invita a hacer preguntas profundas, preguntas que tengan que ver con nuestra existencia. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos para nuestra vida? ¿Cómo podemos afrontar este momento? Este despertar de preguntas me hace hacerte una pregunta también a vos, ¿sí? ¿Qué ha despertado, Alfonso, esta pandemia? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí con vosotros, aquí por la noche española. Y lo primero que tengo que decir, por ser sincero, porque si no, no tendría ningún sentido, es que yo empecé esta crisis sin ninguna pregunta, sinceramente. Un poco, lo digo un poco con pudor, ¿no? Pero como un poco mentalidad adolescente de voy a tener más tiempo para mí, voy a tener más tiempo para preparar mis clases, para estar con mi mujer, incluso entro más tarde a trabajar, ¿no? Porque ahora me reduzco el trayecto de Madrid a Torrelodones y me levanto de la cama y ya estoy teletrabajando en el ordenador. Entonces yo, sinceramente, al inicio estaba así, como viendo poca realidad, ¿no? De hecho, ahora que veo aquí el cuadro de Van Gogh a mis espaldas, es como si de algún modo estuviera mirando esta circunstancia como de solo una parte muy pequeña y no veía como toda la obra, ¿no? Como todas las consecuencias y todas las implicaciones que estaban sucediendo, ¿no? Y, claro, la realidad se ha encargado de que en mí emergieran de algún modo las preguntas. ¿Cómo? Bueno, pues después de unas semanas más o menos tranquilas, pudiendo trabajar más, leer más, estar más tranquilo, entre comillas, de repente se murió la abuela de mi mujer, por ejemplo, por coronavirus. Y murió también el director de mi colegio por coronavirus. Por lo tanto, claro, aquí ya la pequeñez, digamos, con la que yo me estaba acercando al problema, de repente explotó. Yo entiendo que a quien más se le prueba, también le surgen más preguntas, ¿no? Yo al principio, al menos me daba a mí la sensación de que no estaba siendo demasiado probado por la circunstancia hasta que me tocó de cerca, ¿no? Por lo tanto, digamos que se mostró la miopía de la cosa, o sea, como la poca apertura que yo tenía con respecto a todo lo que pasaba. Y fijaos, por esto que has dicho también de la reseña de prensa y por ver cómo a mí también me ha ayudado a seguir lo que decían los periodistas españoles, leo solo un par de citas, pero que salían en los periódicos justo estos días, ¿no? Dice uno, 102 años después, un virus llega cargado de miedos y de histeria mediática. Tal vez tan solo para recordarnos que la muerte existe, para ayudarnos a recuperar el sentido de la vida. Cosa que en mí fue así. Yo estaba mirando una pequeña parcela de la realidad y de repente se amplió, ¿no? O otro dice, la naturaleza cuando se le antoja nos recuerda que somos vulnerables. Nos lo recuerda, ya lo sabíamos, pero nos lo recuerda, ¿no? O, fijaos otro que fue director de un periódico, todo lo que nos está sucediendo es una lección de humildad que pone en evidencia la fragilidad de la condición humana y nos coloca frente a la dolorosa conciencia de nuestros límites. Para mí fue así. Por eso también para mí ha sido una ayuda muy grande seguir los periódicos, porque yo veía que la forma de reaccionar que tenían muchos había sido la mía, ¿no? De estar fuera a de repente que empezaran a emerger estas preguntas a las que te refieres, ¿no? Y de hecho, en el mismo libro que estamos presentando hoy, ¿no? Dice Julián, la clave es si la circunstancia es una tumba
un vacío absoluto, o es vocación, en lugar de una misteriosa llamada, ¿no? Con la que el misterio te está llamando. Digo, para mí no era así al inicio. Y poco a poco, con estos hechos que os he contado, empezó así, ¿no? Y entonces empezó todo el diálogo con vamos, conmigo mismo, con la circunstancia, con mi mujer, con el mundo, con el misterio, ¿no? Pero esto ¿por qué sucede, no? Y entonces empiezas a ver las distintas posiciones en las que yo me he visto también reconocidísimo. Fijaos, dice otra periodista, ahora tenemos tiempo para ponernos budistas y explorar de qué iba esto de no desear. Yo me veía así. Si yo hubiera deseado solo leer y preparar clases, pues probablemente no, habría sido más fácil colmar como todo esto, pero cuando la realidad irrumpe y de repente te descuadra por completo, surgen preguntas como las que tú has dicho, no tan pequeñas. O, fijaos, dice otra, muy sinceramente, lo único que interesa es que pase esta mierda lo más rápido posible. Esta es una alternativa. Nosotros podremos pensar, si yo pudiera darle al off durante 4 meses, quizás lo haría, ¿no? O hay otros periodistas que decían, a mí me han arrancado los meses del calendario, me los han robado, me los ha robado un virus, ¿no? O otra, que también creo que sale además citado en el libro, dice un poeta famoso español, le he intentado explicar a mi hija de 15 años que a veces la vida es una mierda y no hay nada que podamos hacer y que los adultos tampoco podemos entender por qué es así. Y que el padre de su amiga Alicia, que murió por coronavirus, dice, los médicos la auxiliaron con todo su empeño y ni así. El coronavirus derrotó a todos. Entonces tú empiezas a ver cómo intentan, ¿no? O no deseando, o simplemente diciendo, no tiene sentido, ¿no? Y entonces uno prueba a responder con lo que está sucediendo cuando la realidad le toca, ¿no? De hecho, fijaos, ya terminando esta primera intervención, también en los periódicos encuentras posibles soluciones. Cada uno de nosotros ha tenido que responder de algún modo, ¿no? Con lo que puede o con lo que tiene. Fijaos, decía uno, el despertar, el momento de la angustia, el de esto no puede estar pasando. Todos nos hemos visto así en algún momento, ¿no? Esto no puede estar pasando. Dice, necesitamos pensar en positivo. Despertar al optimismo, ¿no? Como todos los balcones en España que se han llenado de todo va a ir bien, ¿no? Todo va a ir bien, pero ha muerto la abuela de mi mujer, ha muerto el director de mi clase. Por lo tanto, el mero optimismo tampoco me vale. Lo digo porque todos estos intentos es como, a mí me han enternecido, me han encantado porque son como tentativos, ¿no? Como intentos de solución, pero que en el fondo no llegan a responder a esta gran pregunta que nos proponías al principio tú, ¿no? Otra de las cosas que más me han sorprendido. Dice Sol Aguirre en otro periódico famoso español, dice, ahí estoy, contando chorradas desde mi cuenta de Instagram, por si alguna de ellas dispara una sonrisa. La risa de nuevo como antídoto ante una realidad demasiado oscura. La risa siempre es mi remedio. La risa delante de la muerte cercana es un intento humano, es decir, venga, puedo reírme de lo que está sucediendo, ¿no? Aquí lo que yo percibo, que yo creo que lo dejamos para la siguiente pregunta, es que todas estas cosas, y tal y como yo empecé la cuarentena, el confinamiento, es que no me estaba dejando tocar hasta el fondo por lo que estaba pasando. Y en cambio, al tocarme más de cerca, por así decirlo, al ser probado más de cerca, entonces ha empezado un camino precioso donde este libro ha sido una ayuda muy grande que luego pasaré a deciros en la segunda ronda y ahora dejo a mis queridos amigos que respondan. Gracias. Pero ha habido un gran cambio, o sea, en mí ha habido un gran cambio, del inicio a hoy. Bárbaro. Bien, no sé si se me escucha, ¿sí? En realidad, Alfonso, has traído acá una recopilación de muchísimos pedacitos, decimos en Argentina, de diarios, que tiene que ver con este trabajo que vos estás haciendo en época de coronavirus. He leído en algún artículo que te han llamado como que estás rescatando la belleza de las publicaciones, tratando de encontrar rasgos de humanidad en las publicaciones que se están haciendo en España. Después, en la segunda ronda, vamos a volver a charlar un poquitito de este trabajo tan fuerte y tan lindo que estás haciendo, ¿sí? Me quedé pensando en esta idea que trae Carrón y en lo que vos traes sobre hacernos preguntas o sobre entrar en profundidad con la existencia del ser humano.
Y me gustaría, Joana, si vos nos podés acompañar en esta navegación que estamos haciendo por adentro del libro, siguiendo en esta lógica. Generalmente para hacernos preguntas profundas necesitamos utilizar la razón, ¿no? Eso nos permite cuestionarnos, y en realidad en muchas partes Carrón habla de la razón. Incluso dice en algunos momentos que cuanto más nos golpea y afecta la realidad, más nos abre la mirada de la razón, ¿sí? ¿Podés un poquitito contarnos y contarles a todos los que nos están escuchando por qué usa esa palabra, por qué la asocia a una herramienta para vivir en estos tiempos de complejidad, de la crisis que afecta con la pandemia? Sí, gracias, Ivana. Yo primero quería agradecer muchísimo estar aquí con ustedes, de verdad, esta noche, porque para mí es una sorpresa de la razón, ¿no? Porque es inimaginable este encuentro. Después, nada, yo quería pedir perdón por mi portuñol, pero intento ser más clara posible con ustedes, ¿no? Yo, este tema de la razón, empezaría diciendo que nosotros somos como hijos de la ilustración, ¿no? No sé, del iluminismo. Entonces, es como para decir que esta palabra razón para nosotros llega un poco conocida. Nosotros todos ya conocemos qué quiere decir razón, ¿no? Y porque hablamos, porque escuchamos, porque ¿no? Es un punto que nos parece también de inteligencia decir, ¿no? Que usamos la razón. Y de verdad, como decía Alfonso, leyendo el libro de Carrón, entendía, empezado entendiendo que él me hacía un cambio de 360 grados en qué quiere decir la razón, ¿no? Primero para mí, ¿no? Porque si no, no puedo decir también para ustedes, porque en verdad estamos acostumbrados a usar una razón como medida de las cosas, no sé si es claro decir así, pero como un cálculo o no, que se puede demostrar, que se puede una exactitud o como de hecho una demostración que se puede vivir así la relación con la realidad, ¿no? Y Carrón, justamente con las preguntas que decía Alfonso, nos ha ayudado a entender que la razón es como una ventana abierta, ¿no? Porque fue hecha para respirar también, porque si hay algo que, como decía Alfonso, nos queda sacando el aire, no pasa bien la razón antes de todo, ¿no? Y yo les digo un poco, porque de verdad podemos vivir el día haciendo cosas, y eso decía Carrón, antes de la pandemia hacíamos tantas cosas, ¿no? Estábamos juntos, reíamos todos juntos, y de verdad, tal vez olvidábamos este dinamismo de la razón que es como de un niño, ¿no? Porque lo que quiere, la razón es como de un niño que luego, ¿no? Temprano, chiquito, vive un shock con la realidad y empieza a preguntar, ¿por qué? Mamá, ¿por qué? ¿Por qué es así? Porque es como si la realidad se vuelve una invitación intensa, constante y atractiva, ¿no? Este era el punto que leyendo el libro Carrón va a decir, ¿no? La grandeza es aquella exigencia de entender que llamamos razón, que es este dinamismo del niño, ¿no? Después decía, ¿no? La realidad es como afectivamente nos provoca, afectivamente, porque yo creo, como decía Alfonso, a uno que muere, no sé, uno próximo, uno amigo, que este tiempo estamos siempre golpeados por las noticias, pero me viene como un miedo, o puede
no sé, llegar como de verdad, un miedo, pero también, no sé, como un sentimiento que yo luego puedo decir, basta, yo me quedo con este sentimiento, ¿no? Me basta. Y cerro la razón. Y Carrón va a decir, en verdad, ¿no? La razón necesita del sentimiento como una lente. No sé si queda claro la imagen, ¿no? Que es como una lente de una cámara fotográfica que tenemos que ponerla, cierto, justa, ¿no? Para ayudarnos a vivir la vida. Y yo creo que en este tiempo es así, es como ese trabajo de la razón intenso, con una realidad que nos llama afectivamente también, pero no quedamos parados con los sentimientos, las emociones, ¿no? Esto para mí, y ya también yo creo que, pero para mí es un punto de una revolución, porque también él va a decir el despertar del humano, pero el humano no son las emociones, tal vez. No sé si nosotros un poco también acostumbramos a decir lo más humano son las emociones. Pero cuando yo empecé a leer el libro, yo pensaba, ¿pero qué está diciendo este hombre? ¿No? Yo sentí una paternidad inmensa porque era uno que me ayudaba a entender que yo debo ir más al fondo de las emociones, que ellas de hecho son como una atracción para que yo pueda ir más allá, como la ventana que yo decía al inicio, ¿no? No sé, y que me hace respirar, ¿no? También quedando en casa tanto tiempo, viendo las mismas personas todos los días, o la pared, ¿no? Pero ¿qué hay de novedad, no? Y la razón, esa abertura que puede decir, hay más allá. Esto para mí, no sé si queda claro, pero es una libertad. Por último, una cita que decía también Carrón, que nosotros estábamos como acomodados a mirar la realidad por el hueco de la puerta, que era nuestra medida racionalista, ¿no? Decimos así, la manera como usamos la razón de la ilustración, ¿no? Y él viene a poner otra cosa, una novedad, no sé, y que nos dice siempre, pero no basta esta medida, ¿no? Cerrada, que yo imagino, que yo crío en mis proyectos, imágenes. No sé, ¿puedes ayudarme? No sé si Sí, también... sí, no, muy claro. Creo, en realidad después, la idea es que sea un diálogo, más que dirigido, que sea un diálogo. Me quedé pensando en esta idea que vos traías, Giovanna, que a veces cuando uno dice razón, la liga a la parte más intelectual y no lo liga a lo emocional, pero lo que trae Carrón es precisamente esta novedad de decir, en una situación tan compleja como es esta realidad, la razón me permite ver en más profundidad, es como me permite ver la realidad en profundidad, ver desde otro lugar esa realidad y me permite también entrar a hacerme estas preguntas más profundas para poder avanzar. Buenísimo. Exacto, Después vamos a charlar, si querés, Giovanna, también de tu experiencia con los jóvenes y cómo están perfecto, viviendo estos jóvenes esta etapa, ¿sí? perfecto, perfecto. Freddy, también en el libro, Carrón dice que en realidad, más que el enemigo no es tanto el coronavirus, sino que él trae otra palabra. Dice que en realidad, como planteaba tanto Alfonso como Giovanna, de hecho Alfonso recién entró en contacto con la realidad cuando empezó a ver cosas profundas y duras, falleció un compañero, falleció alguien cercano. De hecho, esta realidad genera muchos temores, pero Carrón dice, el principal enemigo que tenemos en estos tiempos no es el coronavirus, sino el miedo, ¿sí? ¿Qué podés decirnos, Freddy, al respecto sobre esto? Bueno, lo primero que se me ocurre pensar es que el miedo es una emoción primaria, ¿no? Que está puesta en nosotros como una alerta
a la amenaza, a lo que nos puede lastimar. Digo, y entonces lo que Carrón nos propone acá, siguiendo un poco lo que dice Giovanna, es una cierta racionalidad en relación al miedo. O sea, ese miedo tiene un sentido y hay que enfrentarlo y mirarlo, ¿no? Y ahí cita un periodista español, Fernando de Aro, que dice: hacer de las tripas de la realidad corazón de inteligencia. Me pareció divina la cita. Y la pregunta que me hago entonces, por lo tanto, en la realidad, tal cual se nos presenta, hay una razonabilidad, hay algo que es razonable, que yo debo desentrañar, ¿no? Y eso, y también hay algo de razonable en mi miedo que yo debo desentrañar. ¿Qué esconde mi miedo? ¿Qué está detrás de mi miedo? ¿No? Hay un periodista argentino, Juan Pablo Feynman, que dice: el virus termina obligándonos a una introspección que hemos buscado eludir siempre, ya aturdiéndonos con las mercancías, la televisión, internet, el sexo, las drogas, etc. Y a mí me parece, me resultó pensar, y creo que Carrón nos ayuda también a pensar, ¿qué es esta idea de introspección? O sea, que me tengo que mirar a mí mismo para entender la realidad. Y yo encontré una buena metáfora en el mundo de la ópera, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos raíz italiana y que tenemos que citar algo de la cultura italiana, y la ópera nos ayuda a pensar. Y se me ocurrió pensar en la Traviata, ¿no? La Traviata, que es una obra de Verdi, que se basa en realidad en La Dama de las Camelias, y que cuenta la historia de una mujer cortesana, digamos, de vida ligera, que cobraba por algunos servicios, Mélie Duplessis se llamaba. Bueno, la cosa que en la Traviata de Verdi, la protagonista se llama Violeta. Quizá en una de las partes más lindas y más conocidas, sería buenísimo poner la canción para acompañar esto que estoy contando, es el área que cuando hacen el brindis, ¿no? El brindis, que es divino musicalmente, es increíble. Ella encuentra a Alfredo, casualmente de mi propio nombre, por eso me parece que me gustó, encuentra a Alfredo que le propone un amor cierto, un amor verdadero, un amor interesante, distinto, algo muy distinto a lo que ella estaba viviendo y a lo que estaba dispuesta a vivir. Y en el brindis, cuando ve ese amor de Alfredo, ella lo que canta es esto: toda la vida es locura salvo el placer. Gocemos, ya que rápido y fugitivo el placer del amor se va. Entonces, frente a una propuesta verdadera, ella se empecina en el placer, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta es la propuesta del common sense, de la cultura hegemónica, del hábitus en sentido de Bourdieu, es eso que cada uno de nosotros tiene incorporado y es lo primero que le sale, ¿no? Nosotros creemos que ser felices es el placer eterno, o sea, es tener placer todo el tiempo. Y de repente, en esta circunstancia, esa respuesta adquirida por la cultura dominante, por la cultura hegemónica, no tiene respuesta. O sea, toda esta historia que venimos contando frente al imperativo del placer permanente, se queda sin respuestas. Y cuando se queda sin respuestas, aparecen las preguntas. Ahí Carrón en su libro cita a Chesterton, que también me encantó la cita, dice: el problema de los sabios no es que no encuentren las respuestas, sino que ni siquiera ven el acertijo, ¿no? Creo que este es el gran tema de este momento, que nos obligó a preguntarnos. O sea, la hipótesis que nosotros teníamos, que esta vida se gastaba adecuadamente en placeres, ¿no? Ese carpe diem entendido en este sentido, nos obliga a hacernos la pregunta si eso es suficiente, si esa mirada alcanza. Y volviendo a la Traviata, en el final del primer acto, después de este brindis, que ella queda como conmovida por ese amor inesperado, canta un aria que es bellísima, sería buenísimo tenerla acá, que se llama Siempre Libera, Siempre Libre, ¿no? Y dice así: ¿qué puedo esperar todavía? ¿Qué puedo hacer? Se pregunta esto, ¿no? Y enseguida se contesta: vivir en los torbellinos de la voluptuosidad y morir de placer. Y después afirma: vivir. Si debo vivir siempre libre, gozar de fiesta en fiesta, quiero que mi vida pase siempre por los caminos del placer,
que el día nazca o muera, debo vivir siempre en los lugares de placer, buscando nuevas alegrías. Cuando termina de cantar esto, queriendo convencerse, porque se sintió herida por un amor inesperado, escucha la voz de Alfredo, que viene de afuera, que también podría haber sido la voz de su propio corazón, que le dice esto: el amor es la inspiración del universo entero, misterioso y noble, cruz y delicia, delicia para el corazón. Y ahí queda atónita, porque hay una pregunta que se hace, acuérdense que arrancó ¿qué puedo esperar todavía? ¿Qué puedo hacer? Hay una pregunta que se hace, una respuesta que le sale de su cultura hegemónica, de cómo viene pensando, de cómo viene viviendo, y una respuesta que viene inesperada que le abre una pregunta nueva. ¿Quién soy? ¿Qué espero y qué puedo hacer en esta circunstancia? Y a lo que le contesta ella de vuelta empecinada: locuras, vivir siempre libre, que la vida pase por los caminos del placer. Y termina el primer acto. Digo, yo creo que acá, tal cual nosotros somos Violeta, o al menos en muchos aspectos, y hay alguien, hay una voz de un amado extraño que nos viene a demandar qué es esto, ¿no? Y acá, en este sentido, Carrón cita a Giussani, que dice: la fuerza de un sujeto radica en la intensidad de su autoconciencia, en la percepción que tiene de los valores que definen su personalidad. Y acá me parece que Violeta vuelve a quién soy, empieza a percibirse a alguien distinto, ¿no? Como cada uno de nosotros empieza a percibirse a alguien distinto. Yo creo que Carrón nos propone aceptar esta llamada, ¿no? Y él lo llama, súper interesante, que me gustó la palabra, quitarnos el torpor, dice, la distracción, ¿no? Esta vida que nosotros creíamos que solo se agotaba en correr de un placer a otro, y que nos distraía de las preguntas últimas, de repente se nos apareció con la pregunta trascendente: ¿quién soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué espero? ¿Qué es vivir? Entonces se nos apareció el torpor. Y yo creo que hay que aceptar esta llamada, ¿no? Que cuando la respuesta a esta llamada es efímera, es correr detrás del placer inmediato que me aparece un miedo inexplicable, porque la verdad es que yo estoy seguro que ese placer va a terminar y no agota mi propia existencia. Ahora, si yo de verdad escucho alguna voz interior, que como la que Alfredo me llama, que me dice este amor misterioso que inspira el universo, el miedo pasa a otro sentimiento que es empezar a descubrir la racionalidad que tiene esto y a descubrir qué me está llamando a mí o quién me está llamando a mí en esta circunstancia. Bien. ¿Cuánto para pensar, ¿no? Creo que esta pandemia ha bajado así de golpe a nuestras casas, a nuestros hogares, a todo el mundo, bueno, para que volvamos a mirar nuestro interior, volvamos a mirar hacia adentro, mirar nuestros miedos, nuestros temores, pero también me parece que ustedes plantearon desde todos los ángulos qué preguntas nos estamos haciendo, desde dónde, qué tenemos para responder a esta realidad, en realidad, de dónde sacamos nuestras respuestas a la realidad, porque podemos, como plantea Freddy, vivir efímeramente, o podemos empezar a decir, bueno, me tocó este momento tan difícil, ¿cómo respondo? ¿Qué tengo para responder? Cuando llegó a mis manos el libro de Carrón, lo que más me impactó, y a eso va la pregunta hacia ustedes, es que él dice: volvamos a hacernos preguntas sobre nuestra existencia, volvamos a preguntarnos en profundidad. Para eso necesito apelar a la razón, para eso necesito mirar a mi alrededor, para eso necesito volver a mirarme. A mí me impactó esto de que en la crisis tengo que volver a mirar y abrirme mis ojos a la realidad y volverme a preguntar. ¿Qué les impactó a ustedes de este libro o qué les aportó para transitar
este tiempo que estamos viviendo y que nos pueda ayudar a otras personas que nos están escuchando ahora, ¿sí? Alfonso, ¿querés contarnos vos un poco qué te aportó? ¿Sí? Por supuesto. Bueno, yo digo varias cosas que me han sorprendido, que me han cambiado, o sea, que han llegado y han dejado huella, ¿no? en esta experiencia que estamos viviendo. La primera, es curioso, no es de Carrón, sino es la primera pregunta que le hace el periodista, porque es un libro entrevista, y Alberto Saborana, un italiano, le dice: Julián, ¿qué respuestas están a la altura de esta situación? Y a mí eso me ha alucinado, porque yo empecé la cuarentena sin haberme hecho esa pregunta. Entonces, que alguien venga y me haga la pregunta, oye, ¿qué respuesta? Aunque sea una edición de un libro preparado, ¿no? Pero ya la pregunta me ayudó a decir, ostras, yo no quiero vivir una experiencia por menos, ¿no? De algo que esté a la altura de lo que está pasando. Por lo tanto, esta es la primera cuestión. Y luego, la segunda ayuda, ya en las primeras páginas 9 y 10, es la descripción adecuada de la situación. O sea, yo muchas veces estamos buscando, ¿no? Gente que sea aguda en el juicio que da sobre lo que está pasando. Y una dice, nosotros estábamos, dice literalmente, fingiendo que todo estaba bajo control. Por lo tanto, a mí me ayudó de algún modo la pregunta y la respuesta, muy sencilla, pero muy descriptiva y muy leal a lo que estaba pasando. Yo estaba fingiendo tener todo bajo control. No son los malos los que lo están viviendo mal, sino yo soy el que finge que tiene todo bajo control, ¿no? Y entonces dice, otra cosa que me ayuda mucho, en la página 13, habla del camino de la mirada. Como que antes Giovanna hablaba del camino de la razón, ¿no? Pues dice, nosotros si detenemos el camino de la mirada, ¿no? Es como si el ojo se parara antes del cuadro, ¿no? Y entonces te paras antes de la pregunta y te paras en el placer, como decía Freddy, ¿no? Como si eso fuera todo. Y entonces nos asfixiamos y nos quedamos en la apariencia, ¿no? Y entonces dice, yo le escuché algún ejemplo al autor del libro, a Julián, decir, joder, igual que cuando nosotros tenemos en el coche, en el auto, ¿no? Y cuando surge el pitido de la gasolina, vas corriendo a echar gasolina. En cambio, cuando nos asfixiamos, no nos preguntamos por esto, no decimos, oye, ¿me estaré perdiendo algo? O sea, cuando uno se asfixia, cuando uno se angustia, no razonamos así, como decía Giovanna, no llegamos a decir, oye, ¿me estaré perdiendo algo? ¿Por qué estoy deteniendo el camino de la mirada? ¿No? ¿Por qué no llego a estas preguntas últimas? ¿No? Decía una periodista también, esta Joana Bonet, que nos hemos hecho amigos, que mostramos ebriedad vital y en cambio tenemos dentro una crisis existencial, ¿no? Es como si también lo detuviéramos de puertas hacia afuera, ¿no? Cuando surgen estas preguntas intentamos taparlas, ¿no? Porque nos asustan. Y aquí viene un punto que a mí, uno de los dos puntos, luego digo el otro y ya me callo, que más me ha sorprendido. Y es que también por lo que decía Giovanna, que me encantaría seguir hablando con ella de esto en algún momento, dice que la racionalidad es sinónimo de religiosidad. Y claro, aquí la religiosidad no es como un moralismo devoto y cumplir unas ciertas normas. No, es la pregunta existencial, la pregunta religiosa. Por lo tanto, que la racionalidad, o sea, que Julián compare, que iguale, ¿no? Que el máximo de la racionalidad es la religiosidad, implica que en el fondo, si tú no detienes el camino de la mirada, llega a la pregunta por el sentido. Y a mí esto me ha impactado muchísimo, porque parece que ser religioso es ver más de lo que hay. Y en cambio aquí en el libro te dice, no, la pregunta religiosa surge en el impacto con la realidad. No es que uno se lo invente y se lo inventan algunos y otros no, sino que algunos lo frenan, otros no lo frenan, y quien no frena el camino de la mirada, entonces llega a la pregunta última. A mí esto me ha ayudado mucho. Y luego, otra pequeñísima cosa, es que habla de que el problema que hay ahora, hoy es el coronavirus, pero dice en la página 33, mañana será el estudio demasiado exigente, o el trabajo que hacemos y que nunca habríamos elegido, o una falta de éxito, o un rechazo afectivo, o un amigo o un compañero entrometido, una enfermedad, etc. Y entonces dice, si no cambiamos ahora, no cambiaremos después. ¿No? Es como si nosotros viviéramos retrasando el problema, ¿no? Cuando pase el coronavirus empezaré a tomarme en serio las cosas. Y él dice, y esto a mí me ha ayudado también, ojo, que si tú no
cambias ahora no cambiarás después, porque el problema es la realidad, el rostro con el que se presenta la realidad. De hecho, dice al principio, la realidad ha venido con el rostro del coronavirus, ¿no? Bien. Y ultimísima cosa, ya me callo, dice también en la página 66 que el cambio que tanto anhelamos, ¿no? Que además en los periódicos sale mucho, no, esto va a cambiar, va a haber una nueva normalidad, el mundo va a ser distinto. Digo, yo no lo creo realmente. Y Julián pone un pero, o sea, pone una condición, dice, sí, puede ser un momento de cambio para entrar en las cuestiones esenciales. De hecho, nosotros, por ejemplo, pues ha habido mucha cercanía, digamos, porque a todos nos ha tocado por igual. Pero dice, si solo son impactos sentimentales, o sea, si solo, como ha dicho antes, ¿no? Si es una emoción, nos hemos quedado en casa, no hemos podido trabajar, no nos hemos visto, qué pena me da, no hay fútbol, no nos abrazamos, fenomenal, todo fenomenal, yo también lo he vivido. Pero él dice, si es solo eso y no llega a la pregunta por el sentido, entonces no aprenderemos ni cambiaremos. Y esto a mí me ha alucinado, porque si vivimos, las emociones no son malas, o sea, es emocionante volver a ver a mi familia después del confinamiento. Pero si yo no llego a decir, oye, pero ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Qué espectáculo poder volver a verles? ¿Qué significa este abrazo? Porque se van a morir también. Si este momento no ha servido para mí como para llegar a estas preguntas, entonces es muy probable que ni siquiera una cosa tan histórica como esta, que es estar 4 meses confinados en una casa, puede que no nos cambie y que en 3 partidos de fútbol y 4 cervezas y volvamos a trabajar normal, haya sido como si no hubiera pasado nada. Y Julián, digamos que nos ayuda, dice, yo no quiero que os pase eso. O sea, yo no quiero que seáis eternamente niños, ¿no? Como no aprender de lo que os sucede. Y por lo tanto, yo creo que este libro también es una contribución tremenda para que nosotros no nos quedemos en las 4 cosas con las que empezamos, sino que sirva verdaderamente para construir la persona, ¿no? Bien, creo que traes algo muy particular. En el libro siempre habla de la realidad. El coronavirus es esta realidad concreta, pero como decís, van a venir otras. Siempre la realidad nos va a poner desafíos. El problema no es la realidad, sino qué hacemos nosotros con esa realidad para no seguir viviendo en la superficie, sino animarnos a ahondar en la profundidad de nuestro ser para encontrar las respuestas más humanas, ¿no? Me parece que todo el libro de Carrón, el título a mí me impactó muchísimo, el despertar de lo humano, ¿no? Bueno, si los momentos duros de la vida no despiertan lo más humanos que tenemos, no sirven para nada, el coronavirus lo que venga, ¿sí? Joana, ¿qué te aportó este libro? ¿Qué le podés decir a quienes nos están escuchando? Bien, yo primero porque es buenísimo escuchar a ustedes, no es siempre nuevo, de verdad, ahora decía Alfonso, me da ganas de quedar 2 horas, 3 horas, no sé, hablando de todo eso, ¿no? Porque también es hablar de nuestra experiencia, este tiempo. Yo cuento un poco lo que estoy descubriendo también en la compañía de los chicos, ¿no? Porque, imagínate, ellos están en un periodo de la vida con todas esas preguntas, ¿no? ¿Qué pueden o no pueden hacerlas? Por ejemplo, la utilidad de mi vida, ¿no? Yo como soy, ¿qué puedo hacer para el mundo, ¿no? O qué debo estudiar, si debo hacer o no universidad, todo eso, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, ¿no? En inicio, como decía Alfonso, también para mí y para ellos, era una fiesta, ¿no? Porque voy a quedar en casa, voy a quedar sin ir a escuela, ¿no? Voy a quedar con mi novia, porque de verdad ellos estuvieran juntos y voy a poder hacer todo lo que yo quiero, ¿no? Era como la explosión de la libertad, no sé cómo decir para ustedes, ¿no? Era la explosión, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Decía Alfonso, leer esas páginas, porque yo me sentí también generada, porque yo empecé a ver que no bastaba, ¿no? No basta, ¿no? Yo puedo tener todo que antes me parecería que era la felicidad, ¿no? Porque no ir a la escuela, hacer, ¿no? Despertar un poco más tarde, o estar con la novia, ¿no? Con el novio, todo. Pero yo vi que cómo se ha empezado
a ver que también cualquier respuesta, no sé cómo decir, Sí, te había respuesta. respuesta no, como no nos libera, no basta, ¿no? Entonces, por ejemplo, Saborana ha preguntado a Carrón, ¿qué puede sostenernos en este vértigo, en este tiempo? Y Carrón contesta, una compañía humana, ¿no? Una determinada compañía humana, porque él es como si se corrige, ¿no? Hace mejor. Una determinada compañía humana, ¿no? Y yo con los chicos he empezado a ver que deseaba de ellos también esa compañía, ¿no? Porque no me interesaba los memes, ¿no? Porque llega un día que tú puedes reír, ¿no? De verdad, no es que no pueda, pero no bastaba. También Carrón va a decir, ¿no? Citando esto, ¿no? O el entretenimiento, ¿no? De entretenerse y distraerse. Entonces yo empecé a hacer este trabajo, yo digo por mí, pero ¿quién? ¿Qué compañía es esa para mí? ¿No? Cada día yo empecé a buscar, ¿no? Estos rostros, esos rostros que son esta compañía que eran como, yo les decía un día, ¿no? Afinaban el mío yo, ¿no? La mía razón, ¿no? Que me ayudaba a entenderme, pero ¿por qué este vacío, tal vez, no sé? ¿O por qué todo se vuelve sin color o sin, ¿no? Y veo en los chicos que comenzamos a hacer este trabajo. Les cuento, por ejemplo, ¿no? El tema de la política en Brasil, que yo creo que para todos es claro, ¿no? La confusión que estamos viviendo acá en Brasil. Y me llama un chico precioso, que es un gran amigo, yo creo que está escuchando también ahora, que me llama y lloraba, decía, bien, yo quiero mandar a la mierda el político, ¿no? Los políticos. Yo quiero, ¿por qué? No se puede, que van a la mierda, no sé cómo decir, ¿no? En español. Pero él solo después me decía, pero Giovanna, eso no puede construir el mundo, ¿no? Y mi corazón desea construir el mundo, ¿no? Dice, cuando decía el punto de afinar la razón tiene que ver con esto, porque yo puedo quedar, como decía Fred, puedo quedar en una emoción de rabia, porque de verdad sentimos, no somos, ¿no? Una máquina, pero de verdad, tú empiezas a hacer un trabajo, pero no es así que yo quiero vivir, ¿no? Yo no quiero vivir como con una negación del otro, de la realidad, ¿no? Esto es, no sé, para mí un gran desafío también. Y después les cuento que yo estoy descubriendo otra vez mi casa, ¿no? Las paredes, los colores. Les cuento, por ejemplo, ahora he comenzado a plantar. No, una amiga me decía, pero Giovanna, tú no puedes hacer eso, porque hay que poner agua, hay que cuidar, hay que tener la atención siempre, ¿no? Con estas cosas, tú no sos así. Pero yo de verdad empecé, yo despierto y voy a poner agua. Después, antes de dormir, estoy yendo y les cuento por qué comenzó mi razón a abrir algo nuevo. Porque, por ejemplo, la tensión con el sol. ¿Dónde está el sol? ¿Cuánto tiempo está en mi ventana o está allá en jardín? Es como si todo se vuelve, ¿no? Leyendo Carrón también, ¿no? Yo pensaba, pero ¿qué este hombre, cómo puede vivir así, ¿no? Porque él va a decir de la maravilla, ¿no? Que ha encontrado en este tiempo también, ¿no? Espera que si yo puedo decirlos, la cita que hace, sí. La página, yo creo la 20, que dice, de toda manera, quien
quiere quitar la provocación de real de los acontecimientos, no podrá vivir completamente la vibración inefable de la razón y del corazón que nos vuelve hombres. En las últimas semanas vimos acontecer copiosamente los signos de esa humanidad que nos llena de gratitud y maravillamiento. Yo pensaba, ¿qué está diciendo este hombre? No, qué vibración inefable de la razón. No, yo quiero vivir así. Y les cuento porque yo hice un tiempo de educación física, ¿no? Y me vino a contar a ustedes que yo estoy entiendo en este tiempo con Carrón, con este libro, este diálogo, que yo tengo que hacer los ejercicios de la razón, ¿no? De la razón, como no solo el cuerpo necesita, pero yo necesito compañías también que me pueda hacer vivir como este hombre, ¿no? Como esta humanidad y maravilla delante real, que es como la razón del niño, ¿no? No sé si, pero yo estoy descubriendo las pequeñas cosas, esa libertad, ¿no? De verdad, decía del sol porque es así para mí, pero cuando yo tengo que cocinar ahora, ¿no? ¿Sí? Tengo que cocinar, pero ¿cómo puedo cuidar de la mesa para que la ventana, la puerta esté abierta, ¿no? La puerta de la razón o la puerta del misterio incenso, que nosotros no tenemos el control de todo, ¿no? Es una mentira vivir pensando, ¿no? Que tenemos el control de todo, como decía Alfonso, ¿no? Pero este tema solo que quería decir de la compañía, porque cuando decía Carrón, a mí me hizo pensar, yo quiero la compañía verdadera, ¿no? No sé cómo decir, que pueda afinar mi corazón, mi razón. Yo necesito cómo estar ahora con ustedes, no sé, escuchar cada uno, no sé. Bien, qué lindo esto de compañía que ayude a afinar nuestro corazón, ¿no? Me parece que eso, sí, en realidad, en algunas cuestiones del chat aparece, empiezan a mencionar que si este tiempo de suspenso que tenemos, entre comillas, no es solo un impacto emocional, no va a servir para nada, que tenemos que ir más a lo profundo. Freddy, ¿y a vos? ¿Para qué te sirvió este libro? ¿Cómo lo aprovechaste? Nosotros en el ámbito educativo también tenemos ahí un lugar propicio para llevar estas palabras, ¿sí? Tengo un familiar que es medio profeta, y ya en la cena de Navidad empezó a decir, se va a venir una pandemia. Y yo lo miraba como diciendo, ¿qué está hablando? Está hablando en chino. Y después nos fuimos de vacaciones, y durante todas las vacaciones insistió y nos hizo ver todas las películas que hay en Netflix acerca de pandemia, y yo estaba harto de escuchar, porque además en enero era como impensable. Y lo que yo descubría es que en realidad no solo me parecía como exagerado, sino que no quería conectarme con esa situación, la verdad, porque imaginé que esa situación era de una tragedia en el sentido griego, sin final feliz, siempre. Cuando empezó la realidad, digamos, de cuando empezó de verdad esta situación de pandemia y de aislamiento, yo empecé a descubrir en mí un sentimiento extraño, porque no dejaba de dolerme la situación, pero sentía o percibía lo más hermoso de la humanidad, me venía eso. Entonces descubrí en los docentes una pasión desbordante, o sea, después podemos pensar si estuvo bien encaminada o mal encaminada, pero redescubrieron su vocación de enseñar y lo que significaba enseñar y cómo salir. Yo recorrí varias escuelas y lo que percibía en todas las escuelas es que se habían podido formar equipos de gestión y equipos para pensar la escuela, cosa que hacía rato que no se veía, digamos, ¿no? Entonces empecé a ver equipos de gestión. En las propias conversaciones de mi casa, había momentos que lo quería guardar en una cajita de cristal y que duraran siempre, digamos. Son momentos que uno solo consiguió esa conversación que despierta
un interés y una emoción, y una emoción en el sentido profundo de la palabra, una racionalidad, un descubrir al otro. Y a mí mismo me vi en una situación especial, me descubrí como, me percibí como el pueblo de Israel, ¿vieron? Con todas las peleas y encuentros con Dios, y creo que no lo hubiese percibido si no hubiese toda esta situación. Entonces sentía como una extrañeza, porque digo, esto en estas situaciones, o yo estoy medio loco, o la situación es loco, o hay alguien en mí que me está provocando algo distinto. Y cuando agarré el libro de Carró, cuando me llegó de casualidad, encima lo leí porque me equivoqué, quería leer otro y leí este, con lo cual digo, bueno, esto es significativo. Entendí, me puso en palabras muchas de las cosas que yo estaba sintiendo, con lo cual, cuando se pone en palabras, esto tiene un significado y cobra un sentido. Porque una cosa es una sensación y otra cosa es, esta sensación tiene palabra y tiene un sentido. Y aquella conversación con mi amigo, con mi familiar, del principio de la que yo quería escapar, descubrí que cuando tenía un sentido, cualquier cosa se puede enfrentar. Y mi problema era que yo no estaba listo para enfrentarla en ese sentido, ¿no? Que no estaba entero para pasar por una situación de dolor. Y quiero citar una frase que me encantó, que dice: frente a las circunstancias, el misterio nos interpela, nos provoca y nos ayuda a descubrir de qué estamos hechos. Más aún, quién nos hace. Yo creo que si me preguntás cómo viví la pandemia, esa fue mi experiencia, digamos, que alguien me llevó y me trajo hasta acá. A pesar mío, ¿no? Porque, o sea, lo que a mí primero me salió es salir corriendo. Lo primero que me salió fue, frente a la llamada de Alfredo, vamos a mirar otra cosa. Porque sentía que no podía dar respuesta. Y lo que descubrí es que la respuesta no está en mí. Está primero en un otro que me hace, y segundo en un otro que se manifiesta en una comunidad. Y una de las cosas que descubrí es la necesidad de los otros para hacerme, digamos, en este momento. A mí, yo soy bastante como, no sé cómo decirlo, como llanero solitario. Y acá descubrí que ese camino me llevaba a salir a salirme de mí mismo. Y para encontrarme tenía que encontrar a un otro. Creo que esta es una de las cosas que más aprendí. A un otro con mayúscula y a un otro con minúscula. Y cuando uno se encuentra en esta situación, también tiene la necesidad de comunicarlo y de ayudar a otros a no sentirse enajenados frente a los hechos de la realidad. La verdad que la charla daría para una hora más, pero se nos está terminando el tiempo, ya pasó una hora, miren, parece mentira, el texto nos ayuda a ahondar en lo más profundo de la existencia humana. Creo que el título hace mención efectivamente a eso, ¿no? La existencia humana en vinculación con otros, con un otro, como vos decís, Freddy, que cada uno sabrá qué nombre ponerle, ¿no? Pero la soledad para enfrentar estos momentos, evidentemente, no la soledad de no tener una compañía real, sino la soledad de no sentir algo profundo en tu corazón. Es difícil afrontar estos tiempos con el corazón no afinado o en vacío, ¿sí? La verdad que hay mucho para seguir. Hay algunas preguntas en el chat que vamos a tomar una o dos para ir redondeando este tema. Hay una, Alfonso, que está dirigida a vos, ¿sí? Y dice, no estamos respondiendo los adultos en el mundo de los jóvenes. ¿Podrían ayudarnos a ver el papel de los docentes? ¿Cuál sería el papel de los docentes para ayudar a los jóvenes? Hoy Freddy daba algún panorama también sobre cómo hacer, y Giovanna que está trabajando tanto con jóvenes, pero bueno, va dirigida, Alfonso, a tu mirada, si podés decirnos algo. O sea, yo creo que una de las cosas más bonitas que podemos hacer los profesores es justo
justo esto, introducir al chaval en la realidad, pero en la totalidad de la realidad. Y de hecho, a mí me sirve mucho este trabajo de la prensa para las clases justo por esto, ¿no? Porque yo lo que quiero es que ellos aprendan a mirar. En el fondo, el crecimiento de la persona, que es como yo entiendo la educación, no se puede crecer si no es en la realidad, conociendo la realidad, no a pesar de ella, ¿no? De hecho, hay otro, se me ha olvidado decirlo antes, otra cita de estas del periódico que me han impresionado y que también sirve de respuesta a esta pregunta. Dice uno en El País: la incertidumbre vital que resultó de la crisis del coronavirus ha sido espantosa para millones de personas, pero también ha permitido que otros millones tengan la posibilidad de mirarse a sí mismas. Pues yo digo, yo encuentro muchos chavales que no son capaces de mirarse a sí mismos cuando llegan a clase y que necesitan, como ha dicho Freddy ahora, necesitan una determinada compañía humana, como decía Giovanna, que de repente digo, pero ¿por qué no te mirarás con mis ojos? O sea, que es como decir, como decía antes también Giovanna, ¿cómo es posible que este hombre mire así la realidad? Pues igual, pero en un chaval. ¿Cómo es posible que este profesor me mire así? Si yo no me miro así, si muchas veces mis padres no me miran así. Entonces, a mí yo creo que es la parte más apasionante de mi profesión, que es a partir de lo que a mí me gusta y de lo que yo sé, que es la lengua y la literatura, y además a partir de ello, no aparte. O sea, no es que das la clase y luego hablas de lo importante, sino que es cómo te pones tú delante de la materia, delante de un libro, delante de una oración de sintaxis. Es como tú puedes querer al alumno y, por lo tanto, que él perciba que merece la pena, ¿no? En la semana pasada trabajamos un texto, digo, ¿qué es lo que hace a un chaval de repente decir, no estoy en este mundo por error? ¿Cuántos chavales hay que dicen, yo estoy aquí por error? Qué fuerte eso. ¿Y qué es lo qué mirada hace falta para que diga, no, yo soy un milagro, yo soy querido? Y eso es lo único que te introduce en el conocimiento de la realidad a través de las distintas materias que enseñamos, ¿no? Sin ese nexo es absolutamente ajeno, ¿no? Tú percibes perfectamente que a los chavales les interesa un pimiento lo que estás diciendo si no entienden este punto. Si no dicen, oye, tiene un valor que yo esté aquí. Entonces, a mí me parece que la educación es como introducir, sí, que la persona crezca en la medida en que puede ser introducida en la realidad y, por lo tanto, conocer la realidad en toda su profundidad hasta llegar a esta pregunta sobre quién hace todo. Y me parece, la verdad, apasionante, una cuestión apasionante. Y que esto pone a prueba también la capacidad. O sea, si yo, cuando vuelva a las clases, tuviera que decir, olvidaos de estos momentos. Imagínate que yo dijera, oye, esto no ha sucedido. No, entonces ya la premisa de la que estamos hablando ya no sucede. O sea, yo ya no estoy introduciendo en la realidad, estoy introduciendo en lo que a mí me apetecería, ¿no? Pero sobre eso no se crece, no fermenta nada, ¿no? Y en cambio poder mirar, o sea, yo creo que una de las cosas que más sorprenden a un chaval de 15, 16 años es un adulto que esté delante de la realidad tal y cual es y tal y como viene. Esto sorprende antes de abrir la boca. Sí. O sea, antes de decir una cosa mejor o una cosa peor, dice, pero a mí me ha llegado a decir una alumna, pero ¿tú por qué vienes contento a trabajar los lunes? Si el lunes es el día de mierda, donde mis padres se están quejando según se levantan de la cama. ¿Tú por qué? Y yo digo, como si el momento de entrar en el colegio ya fuera educativo. Porque por cómo entras en un colegio, hay un tercero que te puede mirar y dice, este no es que viene aquí a vendernos la moto, sino que verdaderamente está delante del trabajo de un modo distinto, ¿no? Bien. Me gustaría por ahí, queda una preguntita para Giovanna, y cerramos, pero me gustaría por ahí unir a la respuesta de Alfonso la mirada también de Freddy, que está en las escuelas, y la de Giovanna. Creo que aparece acá un desafío para nuestros estudiantes, para nuestros hijos, y es nuestro testimonio real de vida, ¿no? ¿Qué estamos mostrando nosotros como adultos? ¿Qué le estamos mostrando a ellos? ¿Cómo los estamos mirando?
mirando, cómo estamos atravesando esta situación. No sé, Freddy, en tu mirada como educadora ahora, hoy Giovanna hablaba que sus estudiantes son esa compañía fuerte que ella encontró en este tiempo también, y hay una preguntita más para cerrar, pero como educador, ¿cómo ves? ¿Qué se puede pensar para estos jóvenes? No, en la línea un poco de lo que trae Alfonso, me parece que uno puede hacer una propuesta integral para pensar la realidad en todos sus aspectos, digamos. Y también correr el riesgo de lo que es educar, porque la propuesta que uno hace apela a la libertad del otro. Y creo que en ese sentido me parece importante eso. Algo descubrimos con el mundo contemporáneo que está bueno, que es la capacidad que tenemos de libertad, pero por eso es muy importante educar la razón, porque la libertad solo se puede vivir cuando se vive adecuadamente la racionalidad. O sea, si la libertad, tal cual traía Giovanna hoy, si la racionalidad es limitada en cuanto al abordaje de todos los aspectos de la realidad, ahí hay un problema. Por eso una de las cuestiones básicas para pensar juntos es si la propuesta que nosotros hacemos educativa incorpora todos los aspectos de la racionalidad o solo tiene una mirada ideológica, reduciendo algunos de los aspectos de la racionalidad. Digamos, también lo puedo pensar, a veces uno se pregunta por qué un colegio religioso no puede dar cuenta de religiosidad en sus alumnos, ¿no? No puede despertar la religiosidad en sus alumnos. Y quizá también la propuesta tenga los límites de la ideología. Como un colegio no religioso, también su propuesta tenga los límites de la ideología. Y ahí hay algo del corazón humano que no encuentra respuestas en esas preguntas que tenemos que suscitar. Así que me parece que para mí es una tarea de todos los días, no tengo resuelto, la verdad. Es una tarea de todos los días pensar cómo generar un espacio educativo donde todos los aspectos de la realidad estén contemplados y generar las preguntas adecuadas y la racionalidad adecuada. Bien. Para ir cerrando, Giovanna en forma muy breve pregunta a la gente qué es esto de afinar el corazón, que a mí tanto me gustó también. Así que sería que nos contestes un poco qué es afinar el corazón, y después muchos intentan que ustedes den un mensaje para los jóvenes como educadores. Entonces nos contesta Giovanna y cerraríamos con un mensaje para estos jóvenes que están viviendo esta realidad, y yo le agregaría un mensaje también para toda la gente que hoy estuvo en la charla. ¿Qué les dejan de este encuentro? ¿Con qué quisieran que se vaya toda la gente que vino y que entró hoy a este encuentro? Giovanna, cortito, ¿qué es esto de afinar el corazón? No, yo me acordé ahora en el inicio del libro que Carrón cita a un presidiario, no sé si dice así, Sí. ¿no? Y que dice que después de tanto tiempo tuvo que stop and think, ¿no? Parar y pensar. A mí de verdad afinar el corazón tiene que ver con salir de un automatismo, ¿no? De si contentar en contestar la realidad como una máquina. Esto me parece, ¿no? Identificar la compañía que decíamos hoy, que nos ayuda a volver a respirar, porque el síntoma de que se afine el corazón es que se maravilla, volvemos a maravillarnos por todo, por la vida, por lo sencillo, por la pared, como yo decía. Esta búsqueda, esa afinación, ¿no? Y no sé, yo diría para finalizar, ¿no? Como un mensaje también, es que cuando nosotros afinamos el corazón, somos apasionados, ¿no? Volvemos apasionados. Y los chicos necesitan mirar una presencia así, como yo decía de Carrón, porque yo lo miro y me siento generada por él y siento que porque yo soy generada puedo generar. O sea, yo decía este punto, les digo, sean como sinceros con la propia humanidad, con la exigencia de la razón, que es la exigencia de verdad, de ser amado,
de ser mirado, como decía Alfonso. Yo quiero un prof como él, ¿no? Que llega el lunes contento, no sé, pero que puedan ser sinceros y seguir esas presencias, como yo siento que yo sigo, no sé, solo. Bien, gracias, Giovanna. Me quedé pensando en la palabra afinar y me vino a la cabeza el afinador de los instrumentos, ¿no? Cuando uno afina un instrumento lo pone en sintonía perfecta para que la melodía que salga de ese instrumento sea acorde al oído. Creo que afinar el corazón es tener sintonía, afinarnos como en lo más profundo de la esencia humana, ¿no? Que salga toda esa humanidad que tenemos. Mil gracias, Giovanna. Alfonso, un pequeño mensaje, y Freddy, y así damos por finalizado este encuentro. Alfonso. Yo diría también en la línea que decía Giovanna, si tuviera que decir ahora mismo una frase, diría, sigue lo fascinante que ves delante y no los problemas o no lo que falta o no las ideas que tienes o las cosas, sino sigue por esta compañía que ella decía, ¿no? Uno sale de sí cuando ve en alguien realizado lo que busca, por lo tanto sigue lo fascinante y no todo lo que... los problemas, ¿no? Que uno puede tener. Uno puede tener 1000 problemas, pero al mismo tiempo ver algo, aunque sea pequeño, fascinante, yo diría, seguidlo, sin parar. Mil gracias, Alfonso. Les damos un gracias gigante. Alfonso está de noche en España, ya se quiere ir a dormir. Y bueno, y Giovanna, mil millones de gracias. Ya es sábado aquí. Ya es sábado. Y Freddy, para cerrar, escuchamos y mil gracias a todos. Para cerrar, gracias también. Yo quiero agradecerles, estoy muy, muy emocionado que hayan estado, les agradezco un montón. Y también a ti, Ivana, el trabajo que estás haciendo. No sé si para cerrar o para abrir. Yo creo que, porque algo aprendimos acá, que nada se cierra, ¿no? Siempre es una pregunta abierta que nos interpela en profundidad. Así que para los jóvenes que la consigna, y para mí mismo, yo propongo ir a fondo de la realidad, ¿no? Que siempre la realidad es la oportunidad donde yo me estoy haciendo hoy. Ni la que fue, ni la que vendrá, la que me pasa hoy. Y en ese sentido, ir a fondo con las preguntas que la realidad me propone. No correrle el pecho a esas preguntas. Y creo que es ir al fondo con el ser. ¿Quién soy? ¿Quién estoy siendo hoy mismo, en esta circunstancia? ¿Y qué me está pasando? ¿Y qué me despierta esta situación que ahora, en este momento, estoy viviendo? Y encontrar una compañía de otros que me ayude a pensarla. Y a construirla, y a pensarme, porque a veces uno cuando se piensa también parcializa parte de la realidad cuando se ve a sí mismo. Entonces hay un otro que me va a ayudar a verla mejor. Así que, nada, no quisiera que, volviendo a la metáfora que elegí, no quisiera que alguien me esté llamando y que yo esté sordo, ciego y mudo frente a eso. Gracias. Mil gracias. Nos queda el desafío de vivir la vida instante a instante, no esperar que las cosas pasen creyendo que lo que viene es lo que cuando termine la pandemia, que cuando termine es hoy, aquí, ahora, animarnos a ahondar en la profundidad del ser, animarnos a ver a nuestro alrededor. Así que gracias por ayudarnos a pensar, gracias por este espacio en Sieda. Bueno, le pedimos a la gente que nos está escuchando, si quiere dejar algún mensaje en el chat. También hay unos encuentros que tenemos hacia adelante, que la comunidad de Sieda se enriquezca cada vez más. Nosotros decimos que esta pandemia trajo algo maravilloso, que es que la comunidad de Sieda se expandiera a otros lugares. De hecho, Alfonso, Giovanna, si esto no hubiera ocurrido, quizás no hubiéramos tenido la posibilidad de estar en contacto. Así que muchísimas gracias, buen fin de semana para todos, y bueno, nos quedamos con preguntas profundas para hacerlas. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias.